Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha generado un mar de especulaciones, rumores y, por supuesto, muchísima expectación. Hablamos de un dúo que conquistó corazones, que nos robó suspiros y que, al parecer, todavía tiene mucho que contarnos. Sí, están pensando bien, The Method Demir y Can Yaman. Ese icónico dúo de Erkenci-Kuş, el pájaro soñador, que nos regaló tantas risas, romance y momentos inolvidables. El título de hoy es claro y directo: The Method Demir y Can Yaman, tened cuidado con lo que decís. Y créanme, este no es un título que nos tomemos a la ligera. Vamos a desgranar por qué estas dos estrellas turcas, a pesar de haber compartido pantalla hace tiempo, siguen generando tanto revuelo y por qué sus palabras, e incluso su silencio, son analizados con lupa. Si son fans de la serie, si siguen de cerca la trayectoria de Demet y Can, o simplemente les gusta el drama detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desentrañar todos estos misterios, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Bueno, vamos a entrar en materia, porque hay mucho que cubrir. La química entre The Method Demir y Can Yaman en Erkenci-Kuş fue, para ser sinceros, innegable. Saltaba de la pantalla, se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Fue esa magia la que catapultó a ambos a la fama internacional, y la que hizo que millones de personas alrededor del mundo se enamoraran de la historia de Sanem y Can. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación que vemos en pantalla no siempre se traslada a la vida real, o al menos, no de la forma que esperamos. Y es precisamente sobre esa línea, la que separa la ficción de la realidad, donde se han gestado muchas de las conversaciones, los rumores y las expectativas en torno a Demet y Can. Hemos visto a ambos seguir caminos separados, desarrollar sus carreras de forma individual, y la verdad es que ambos han tenido mucho éxito. Demet ha seguido demostrando su talento en diversas producciones, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Por su parte, Can Yaman se ha aventurado en proyectos internacionales, explorando diferentes géneros y ganando una base de fans aún más amplia. Pero a pesar de que sus caminos profesionales se hayan bifurcado, el público, ese público que tanto amó su conexión en Erkenci-Kuş, sigue de alguna manera aferrado a la idea de una posible relación real, o al menos a una amistad sólida y especial. Y aquí es donde entra en juego el título: Tened cuidado con lo que decís. ¿Por qué? Porque cada comentario, cada me gusta, cada aparición pública conjunta o incluso cada ausencia de una aparición pública, es analizado al milímetro. Los fans están constantemente buscando pistas, leyendo entre líneas, interpretando cada gesto. Si uno de ellos habla del otro, si se les pregunta por su relación pasada o presente, la respuesta, por muy casual que sea, puede desencadenar una tormenta de especulaciones. Por ejemplo, hemos visto en redes sociales como un simple me gusta de Can a una foto de Demet puede ser motivo de titulares y debates. O como una entrevista de Demet donde menciona a Can de forma casual puede ser interpretada como una indirecta o una señal de que aún existe algo entre ellos. Y seamos honestos, los medios de comunicación, sabiendo este gran interés del público, no ayudan a calmar las aguas. A menudo buscan ese ángulo, esa chispa que encienda la polémica o el romance. Lo interesante de esto es cómo la memoria colectiva del público se aferra a la magia de una pareja de ficción. Erkenci-Kuş no fue solo una serie, fue un fenómeno. Y la química de sus protagonistas fue su pilar fundamental. Por eso, para muchos, la idea de que esa conexión no existiera fuera de la pantalla es difícil de aceptar. Y cuando hay indicios, por pequeños que sean, de que esa conexión sigue latente, la ilusión se reaviva. Por otro lado, también hay que considerar la presión que esto genera para Demet y Can. Imaginen tener que estar constantemente cuidando cada palabra, cada acción, sabiendo que cualquier cosa que digan o hagan puede ser malinterpretada, magnificada y utilizada para construir narrativas que quizás no se ajustan a la realidad. Es un delicado equilibrio entre ser auténtico y ser consciente de la enorme expectación que generan. Recordemos también que en su momento hubo muchos rumores sobre una posible relación entre ellos mientras grababan la serie. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las imágenes que compartían, las entrevistas llenas de complicidad, alimentaron esa idea. Y es posible que esa cercanía, esa amistad que se desarrolló duran
De las largas horas de rodaje, sea lo que el público todavía recuerda y anhela ver fuera de las cámaras. Pero aquí es donde debemos ser un poco más analíticos. La industria del entretenimiento es compleja. Las relaciones entre compañeros de reparto a menudo se magnifican. Y es natural que el público se ilusione con la idea de que la pareja perfecta de la ficción también lo sea en la vida real. Sin embargo, la vida real tiene sus propias dinámicas. Pueden haber habido momentos, pueden haber tenido una conexión especial, pero eso no necesariamente se traduce en una relación romántica duradera o incluso en una amistad actual y estrecha. Lo que sí está claro es que para Demet y Can, el legado de Erkenci-Kuş es algo que los une, una experiencia compartida que siempre estará ahí. Y es normal que hablen de ella, que la recuerden con cariño. Pero la clave y donde radica la importancia del título de hoy, es en la interpretación que se hace de esas menciones. Por ejemplo, cuando a Demet se le pregunta por Can, ella suele responder con respeto y aprecio, reconociendo la importancia de su trabajo juntos. Y lo mismo ocurre cuando se le pregunta a Can por Demet. Sus respuestas suelen ser amables, profesionales, sin dar pie a grandes especulaciones. Sin embargo, el fan promedio, deseoso de creer en la historia de amor, puede ver en esas respuestas una confirmación de algo más. Él siempre será especial para mí puede ser interpretado como, él es el amor de mi vida, por ejemplo. Y es aquí donde el consejo de tened cuidado con lo que decís, se aplica no solo a ellos, sino también a nosotros, los espectadores y consumidores de contenido. Debemos ser conscientes de que detrás de las pantallas hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No siempre lo que vemos en la ficción es un reflejo directo de la realidad, y nuestras expectativas, si bien son naturales, no deben convertirse en una presión injusta. Además, pensemos en las implicaciones para sus carreras. Si las especulaciones sobre su relación pasada o presente se vuelven demasiado abrumadoras, puede llegar a afectar su imagen profesional, su vida privada e incluso dificultar futuros proyectos. Imaginen tener que trabajar juntos de nuevo, o incluso con otras personas, si hay una nube de rumores constante sobre su relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci-Kuş fue un regalo para los fans. Esa química, esa magia, es algo que atesoraremos siempre. Sin embargo, la vida va más allá de la pantalla. Ambos han seguido adelante, han construido sus propias carreras y, presumiblemente, sus propias vidas personales. Lo que sí podemos decir es que el cariño y el respeto mutuo, que se traslucen en sus raras menciones, son un testimonio de una experiencia importante y positiva que compartieron. Y eso, en sí mismo, es algo valioso. Pero debemos aprender a separar la admiración por su trabajo conjunto de la necesidad de encontrar un romance en la vida real. La verdadera magia reside en su talento individual y en la forma en que juntos crearon un hito televisivo. Y para ellos, ser conscientes de que sus palabras son analizadas, y para nosotros, ser conscientes de cómo interpretamos esas palabras, es fundamental para mantener una relación sana y respetuosa con el mundo del espectáculo y con las personas que lo hacen posible. Así que sí, Demet y Can tengan cuidado con lo que dicen, pero también nosotros, los espectadores, debemos tener cuidado con lo que creemos que dicen y con la presión que ejercemos, intencionadamente o no. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la fascinación que sigue rodeando a Demet Özdemir y Can Yaman, el dúo que nos regaló El pájaro soñador, y que a día de hoy, sigue generando suspiros y especulaciones. Hemos analizado por qué cada palabra suya es observada con lupa y cómo la magia de la ficción a veces se confunde con la realidad, creando una presión única sobre los actores. Hemos visto que si bien la conexión que compartieron fue innegable y dejó una huella imborrable en la audiencia, es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas con sus propias vidas y sus propios caminos. Su legado juntos es un testimonio de su talento y de la gran acogida que tuvo Erkenci-Kuş, pero sus carreras individuales y sus vidas personales merecen ser respetadas sin la constante presión de buscar algo más allá de lo que ellos mismos deciden compartir. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Esperamos que les haya parecido intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la forma en que consumimos el contenido del entretenimiento y la relación que establecemos con las figuras públicas. ¿Qué opinan ustedes sobre la atención que reciben Demet y Can? ¿Creen que hay todavía una conexión especial entre ellos, o simplemente el público se aferra a un recuerdo? Nos
Encantaría leer sus pensamientos y sus experiencias en la sección de comentarios. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Erkencicus o de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las historias más fascinantes del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.